En las mañanas con uno. Vamos a seguir hablando de belleza, ya tocamos la parte financiera, lo emocional y psicológico con Ingrid Gómez y ahora seguimos hablando de belleza. Sí. Hay Algo unos que les interesa a los hombres sobre todo a los caballeros. No, pero mira que las mujeres también, cuando ¿Sí? sufren de alopecia y cuando van bueno. quedando con unos espacios así sin pelito, también es interesante poder Pero no es tan recuperar. normal como en uno, digo. Pensaría usted que no, pero sí, Julito. Pues aquí tenemos a un experto, especialista en micropigmentación capilar a nivel mundial. Él es Aldemar Campos. Aldemar, bienvenido a Mañanas con Uno. Buenos días. ¿Qué tal, Aldemar? Bien, gracias. ¿Qué tan común es la micropigmentación capilar? Bueno, básicamente la micropigmentación capilar es algo muy nuevo a nivel mundial. Tiene alrededor de 10, 12 años. Existe desde el momento cero, quiere decir que hoy en día ha evolucionado esto muchísimo. Yo llevo en el tema 7, 8 años y a nivel mundial es algo que se ve muy bien. ¿Qué es la micropigmentación capilar? Básicamente, en resumidas cuentas, lo que hacemos es imitar en el folículo, con el folículo en la piel capilar, lo que hacemos es copiar. Por ejemplo, si vemos el caso de Mauricio, Mauricio tiene una alopecia difusa. ¿Qué quiere decir? Que le falta cabello en la parte superior, el cabello no es fuerte, no es denso y obviamente a los que sufrimos de alopecia, que es la pérdida de cabello, es lo que nos incomoda. Básicamente el primer paso, por ejemplo, si hablamos un poco más de qué solución hay, la micropigmentación es una de las tantas soluciones. Por ejemplo, volvemos al caso de Mauricio, rapamos toda la cabeza para poder realizar la técnica. Ah, se debe rapar. Deberíamos rapar porque generalmente esto es un efecto visual, digámoslo, tridimensional en un plano bidimensional. Básicamente no es cabello. Lo que hacemos es colorear e imitar el folículo. Los pequeños puntitos imitan y confunden visualmente, efecto visual. Entonces, en el caso de Mauricio, vuelvo a lo mismo, tendría yo que rapar la parte de arriba. Trabajaríamos, por ejemplo, hablamos de diseño. ¿Qué podríamos hacer con Mauricio? Miramos sus facciones, miramos qué podemos hacer, reconstruimos lo que él tiene. En teoría, voy a rayar un poco, Mauricio ya tiene lo que es su línea frontal definida, es algo muy fuerte. La podemos seguir, básicamente también hay que mirar la edad que él tiene para que no influya mucho en que se vea muy notorio. Importante en esto, todos los que perdemos cabello queremos recuperarlo, pero también hay que tener en cuenta, no hay que exagerar, ¿cierto? Importante la posición de la línea. Volvemos a Mauricio, él ya tiene marcado esto, lo que yo hago, por ejemplo, en el caso de él es completarlo, ¿cierto? Completar esto y a partir de ahí respetamos lo que él es y empezamos a trabajar. Como vemos en alguna fotografía, lo que hacemos es con una máquina que es un dermógrafo, obviamente eso es tecnología europea, lo que hacemos es trabajar colocando pequeños puntos con pigmentos especiales para imitar lo que es el folículo cuando este está saliendo, ¿cierto? Por eso hablamos de un look rapado. Primero se hacen puntos, no rayas. No, las rayas no sería, esto es diríamos otra técnica, podemos hacer rayas pero en las cejas. En mi caso, lo que yo únicamente hago es capilar y en el caso de masculina, obviamente, los hombres por lo general tenemos que rapar porque la densidad no es suficiente y luego realizamos desde la parte frontal hasta la coronilla. En el caso de Mauricio vemos que le falta cabello hasta la coronilla. Hablamos de 1 o 2 sesiones, obviamente las 2 sesiones tienen que separarse entre 3 o 5 días, luego esto va a cicatrizar. Es familia la micropigmentación de lo que es el tatuaje normal. Esto tiene que cicatrizar en un periodo de 3-4 días, la costra se va a caer y a partir de ahí debemos ver el pequeño punto que queda perfecto imitando lo que yo tengo a los laterales. Por eso tendríamos que rapar en el caso de Tocaste Mauricio. ahorita un punto y es el de las cejas, que está muy de moda ahorita que las mujeres no se tatúen, se micropigmenten las cejas y esto es una micropigmentación semipermanente, que le dicen a uno que dura más o menos 1 año, tal vez 2 años con algunos retoques y luego desaparece. No era el tatuaje de hace 10, 15 años que era permanente y que iba cambiando su coloración y no se veía como tan bonito con el paso de los años. ¿Es igual en el pelo? ¿Es semipermanente? Bueno, partamos de que la micropigmentación es algo parecido. Es micropigmentación en cejas y en la piel capilar es parecido, pero hablamos de texturas totalmente diferentes, ¿sí? En la parte capilar debemos ir un poco menos profundo. Vamos a nivel epidermis, 2-3 capas de piel.
esto va a durar un poco más. En el caso de las mujeres, cuando se hacen las cejas dura 6 meses o 1 año y hay que estar continuamente retocando. En el caso de los hombres, un tratamiento debería durar por lo menos 3 años o 4 años y posiblemente necesite un retoque. No lo sabemos, dependiendo de los cuidados del sol, dependiendo de la piel capilar de la persona. Puede ser una piel grasa, puede absorber, puede rechazar, etcétera, etcétera. En mi caso, yo lo llevo conmigo hace 7 años y medio. ¿Es que ahí tienes? Sí, yo tengo, claro. Esto Pero es por eso- micropigmentación capilar. No diga. Claro, total. Por eso me perdí. Claro, esa es la idea, confundir el entorno y es un look impresionante. rapado, claro que sí. Lo que se hicieron en este caso fue imitar esto, esto ver es si te mío. pueden hacer ahí como esto un es primer mío, plano de claro. tu cabeza. Y luego lo que hacemos es imitar con el color que tenemos a los laterales para confundir el entorno. Claro, yo lo tengo y yo lo muestro que esto es real. Y se hace un diseño, no todos los puntos son del mismo tamaño tampoco. Tienes toda la razón. Los folículos nacen de 1, de 2, de 3, etcétera. Y lo que hacemos es copiar. Cada cliente es personalizado. Debemos rapar y ver qué es lo que yo voy a imitar. Porque obviamente en el caso de Mauricio, el cabello de él es un castaño oscuro, es un cabello que no tiene densidad. Entonces hay que imitar y copiar, ¿cierto? Obviamente el mío es diferente, etcétera, etcétera. Pero Aldemar, es que no entendí. Tengo que andar entonces siempre calvo para que me funcione la micropigmentación. Micropigmentación capilar. ¿Qué pasa? En el caso de Mauricio, yo tendría que raparlo un poco más corto y luego vamos a decidir qué tan largo se lo puede dejar. Recuerde, es un efecto visual, esto no va a crecer, entonces No va a es que estar en un crezca. plano. Ajá. Entonces, si yo lo tengo a este largo, yo lo puedo oscurecer un poco, pero no mucho, si no va a parecer que tuviera talco negro en la cabeza. Hay que tener cuidado con esto. Obviamente, como todos los tratamientos, esto tiene un seguimiento, ¿cierto? Hay que hacer un mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento? Hay que rapar cada 2 o 3 días, como cuando te afeitas. Me afeito hoy, mañana no, ¿cierto? Entonces debe funcionar. Si alguien no tiene nada en la cabeza, obviamente, posiblemente, si no le nace, entonces pues no hay que afeitar, no hay que rapar. Los tratamientos se dividen en diferentes formas. Podemos afeitar, podemos rapar al 0.2, 0.3, de acuerdo a la cantidad de cabello que se tenga. Esto funciona a nivel mundial, obviamente en Europa es más visto, en Colombia hasta ahora está entrando, la gente es muy temerosa porque no quiere llamar la atención, es la idea, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener cuidado cuando busquen qué especialista, a qué centro voy a ir para que no quede algo desastroso, porque obviamente se trata de la estética. Hablas mucho de Europa y es porque esta técnica la aprendiste también por Claro, fuera de Colombia. por supuesto, yo la aprendí en Inglaterra y luego de Inglaterra trabajé en Estados Unidos y luego de Estados Unidos me instalé ahora en España. Estoy trabajando en Madrid. Obviamente los pacientes que yo atiendo son de toda Europa, básicamente, y cuando vengo a Colombia hago algo de publicidad, porque la idea también es abrir un centro en Colombia. Ahí estamos viendo cómo lo haces a mano. Básicamente ahí estamos usando el dermógrafo. Ahí que quedó estamos rojito mirando. la zona donde Va a quedar hiciste- rojo porque obviamente estamos inyectando pigmento con una aguja a una determinada velocidad y va a estar rojo durante un día y luego la rojez se va, luego queda un poco oscuro, luego la oscuridad se va O sea, mermando, va cayendo. Cuando se ¿Y cae eso la es una costa. agujita o eso le ponen a uno una Claro. para dormirle Venga, la piel? venga, o- yo sé lo que quiere decir Julito porque los hombres tienen menos tolerancia al dolor. Las ¿no? mujeres aguantan un poco más. Ahí Siempre ha echan sido así. alguna cremita, Bueno, algún... básicamente esto es dependiendo del grado de dolor de cada quien. En teoría yo no utilizo ningún tranquilizante ya que puede afectar en el cambio del color. Entonces es importante dejarlo sin ningún tipo de anestesia. Utilizamos la pequeña aguja, va a molestar, es un pequeño mosquito picándolo a uno por ahí, unas 3 horas. Bueno, y esa, por ejemplo, ahorita yo, mire mi barba de... Sí. Aquí chiaquino, la Aquí barba chiaquino, china. la barba de peluquería mal barrida. ¿Se puede hacer sobre Sí, la claro, barba? podríamos recrear un efecto de barba densa, pero recuerda, si se hace es para mantenerla siempre, porque si te Así. quieres afeitar, se puede, porque si te vas a afeitar siempre va a quedar el estilo sombreado. Entonces hay que tener en cuenta, si yo me afeito me quiero ver sin nada, y luego 3 días después quiero barba, pero si te lo hacemos va a quedar siempre así. Así te afeites va a quedar el color ahí. Claro. Por eso funciona en la piel capilar muy bien porque nadie quiere verse sin nada. Todos los hombres queremos vernos con algo y que no nos discriminen como, tiene calvicie. No, es un look rapado, como acabas de decirme que tú te has dado cuenta que yo lo llevaba. Sí, básicamente es esto. Pensando en las mujeres, ¿también se puede aplicar la misma técnica? Sí, Bueno, claro no que sí. punticos, pero de pronto sí haciendo pelitos. Con las mujeres podemos dar un grado de oscuridad a partir de puntos. Las mujeres psicológicamente yo sé que no se van a rapar, no se pide, pero podemos manipular el cabello en diferentes formas para que se vea denso, oscuro, que le dé una especie de volumen, confundir el entorno. Claro. Yo soy de los que me crece y me lo puedo tapar, pero cuando lo tengo corto eso se nota
Sí. Se nota mi alopecia. Cuando le dé la calvicie Déjelo aquí ahí. no se va a dar cuenta, Julio. Déjelo ahí, pero aquí se... Hay bastantes pacientes, bastantes candidatos. ¿Quiénes son como los más óptimos para hacerse ese tratamiento? ¿Quiénes son los candidatos ideales? Gracias. El tratamiento de micropigmentación se puede realizar para cualquier público. Partimos de, yo tengo pacientes desde los cualquier tipo de 16 piel. años. Desde los 16 Todos 16 años, sí, la gente se está quedando calva desde cualquier edad. La edad no tiene, la calvicie no tiene condición de edad. 16 años hasta los 65 años. Tengo pacientes de 67 años, es el que más he hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú vas dándote cuenta que estás perdiendo cabello, empiezas a bajarte de la autoestima, ¿cierto? Es algo muy personal. Entonces, ¿por qué no mejorarlo, cierto? ¿Por qué no verse con un look rapado que da el efecto? El efecto se completa, como lo pueden ver en mi cabeza. El efecto es, está lleno de pelo, pero no quieres tenerlo largo. Claro, básicamente es esto. Muchas personas preguntan, ¿y por qué no se lo deja crecer? Wow, no me quiero. tranquiliza, ¿por qué no? Me gusta este look, este es parte de mí. ¿Están de moda Sí. los calvos? Están de moda los rapados. Si quieres, vamos viendo entonces, si los rapados, no los calvos, las imágenes y nos vas diciendo, nos vas ayudando Claro a que describir sí. lo que estás haciendo. Sí. Básicamente ahí estoy diseñando la línea de lo que estamos haciendo con Mauricio antes. Estamos mirando de acuerdo a las facciones del paciente. También hay que tener en cuenta la edad, como lo dije antes, hay que tener en cuenta el entorno de la persona, etcétera, etcétera, para poder llegar a esa parte importante, que ellos se sientan tranquilos con su estética y se levanten sin ningún complejo. ¿Cuántos tonos de color de cabello has tratado o cuántos hay? Los tonos son infinitos. A lo que quiero llegar es de acuerdo a la densidad capilar que tenga el paciente en sus laterales. Pueden ser tonalidades muy oscuras, pueden ser densidades muy fuertes. Todo se puede graduar. También, por ejemplo, cuando tratamos a una persona rubia. ¿Qué es un rubio cuando tiene calvicie? Nada, no hay nada. Entonces creamos un color. Vamos a crear un grisáceo que sea visualmente agradable al entorno. ¿Sí? Acá estamos obviamente partiendo de la línea frontal, como se dan cuenta son pequeños puntitos. Pero solamente, sí, mira que nada más medio, como que tocas un poco, Sí, no penetras tanto y tampoco insistes tanto en No, la zona como hay que cuando lo tener mucho, tatúan a uno. claro, tienes toda la razón, hay que tener mucho cuidado. La técnica es algo muy nuevo, ¿cierto? Entonces, al tocar la epidermis, el punto debe quedar sólido, posiblemente se puede expandir, por eso hay que tener cuidado con la técnica. Las personas que quieren aprender esto, hay que tener mucho cuidado porque se ve fácil, solamente es colocar puntitos. No. ¿Qué puede pasar? Más adelante se puede expandir el punto y convertirse en una mancha de X color. Muy lunar. O el dedo gordo cogió y corrió la tinta. Más o menos. Entonces eso es lo que vemos, por ejemplo, que puede pasar en Estados Unidos. Hay muchas compañías que creen que es fácil, lo están haciendo y vemos colores extraños, gente que lleva líneas muy abajo. Entonces hay que ser muy conscientes de que es un efecto visual y que vamos a ayudar con la estética, vamos a recuperar lo que se nos ha ido, no vamos a hacer líneas que queden muy marcadas muy abajo, porque en principio debemos tener parámetros, nuestra cara tiene unas dimensiones, etcétera, etcétera, y todo hay que analizarlo muy bien antes de proceder con la técnica. No, me estaba viendo tus cejas. Ahí también podría hacerse, pero mejor no. ¿Cierto? Claro, obviamente las mujeres tienen otra dinámica, las mujeres obviamente están marcando sus facciones y para embellecer y obviamente es más fácil porque no tienen que maquillarse en la mañana, sino las cejas ya están hechas. Pero también depende mucho del especialista y de las manos en las que nos pongamos, es porque así muy como se ven importante. unos trabajos muy bien hechos, muy delicados, muy bien logrados, hay otros que son un desastre. Esto es un trabajo que no se hace en media hora. ¿Cuánto No, tarda el procedimiento? Total de acuerdo, mira. Depende de la cabeza. Dependiendo del grado de alopecia que tenga la persona. Por ejemplo, con Mauricio posiblemente estaremos trabajando de 3 horas y media en la primera sesión. Descansamos 5 días y volvemos a otras 3, 4 horas para la segunda sesión. Y mientras tanto, cachucha, para que no se note el rojo. ¿Qué cuidados? Bueno, es importante. El primer día va a estar un poco rojo, 24 horas rojo. La rojez se va. Decimos que no hay que mojar la cabeza, o sea, ducha, cuello hacia abajo, cuidarla, nada de deporte y a partir de ahí su vida normal. La rojez dura un día, pero puede continuar su actividad de trabajo, etcétera, etcétera. No gimnasio, suspendido por la sudoración, porque si hay sudor, claro. se abre el poro y saca color. La idea es que retenga. A diferencia del tatuaje, el tatuaje va más profundo, es un rayado, el color está ahí. En cambio, esto, como dijiste antes, son pequeños rasguñitos que vamos imitando el folículo. Sí, además el tatuaje de la aguja es un poquito más gruesa, más Es larga más y ya agresiva. insisten ahí Claro, y en la zona. maquinaria es totalmente diferente. Es más fuerte, por eso es porque ellos hunden más y deben hacer rayados dentro de la Aldemar, y piel. para todos esos que quedaron, para todos esos que tienen alma de Kodak, bueno, alma no, cabeza de Kodak, ¿sabes quién es Kodak? ¿Quién es? Es un famoso investigador de hace unos años. Bueno, no habías nacido.
Por ¿Dónde eso. te pueden conseguir? Bueno, ¿Dónde pueden básicamente, tener más información? Gracias. Estamos dando información en nuestras redes sociales www.aldemarcampus.es. Ahí está nuestra web y pueden escribirnos y les daremos más información, más detallada. Recuerden que esto es personalizado. Fue el primer investigador que usó chupeta. Y así llegaba a los sitios y investigaba el calvo con la colombina. Y la colombina seguro le daba superpoderes. Nunca lo supe. Son las 9:58. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Muchísimas Julio. gracias por habernos acompañado. Servir. Y ese lápiz es suavecito. Muestra a ver. Sí, ese es de ojos, ¿no? Hola. Ese es de ojos. Se ve bien. Hola, sí se escribe bien. Perdón, el irrespeto. Aquí está, ya pónganse por favor la sudadera, los tenis, que aquí está en forma con Moni. En las mañanas con uno. Vamos a seguir hablando de belleza, ya tocamos la parte financiera, lo emocional y psicológico con Ingrid Gómez y ahora seguimos hablando de belleza. Sí. Hay Algo unos que les interesa a los hombres bastante. sobre todo a los caballeros. No, pero mira que las mujeres también, cuando ¿Sí? sufren de... Es lo que nos incomoda. Básicamente, el primer paso, por ejemplo, si hablamos un poco más de qué solución hay, la micropigmentación es una de las tantas soluciones. Por ejemplo, volvemos al caso de Mauricio, rapamos toda la cabeza para poder realizar la técnica. Ah, se debe rapar. Deberíamos rapar porque generalmente esto es un efecto visual, digámoslo, tridimensional. ¿Qué tan común es la micropigmentación capilar? Bueno, básicamente la micropigmentación capilar es algo muy nuevo a nivel mundial. Tiene alrededor de 10, 12 años. Existe desde el momento cero, quiere decir que hoy en día ha evolucionado esto muchísimo. Yo llevo en el tema 7, 8 años y a nivel mundial es algo que se ve muy bien. ¿Qué es la micropigmentación? Lo pese cuando van quedando con unos espacios así sin pelito, también es interesante poder Pero no es tan recuperar. normal como en uno, digo. Pensaría usted que no, pero sí, Julito. Pues aquí tenemos a un experto, especialista en micropigmentación capilar a nivel mundial. Él es Aldemar Campos. Aldemar, bienvenido a Mañanas con Uno. Buenos días. ¿Qué tal, Aldemar? Bien, gracias. Pigmentación capilar. ¿Qué es? Básicamente, en resumidas cuentas, lo que hacemos es imitar en el folículo, con el folículo en la piel capilar, lo que hacemos es copiar. Por ejemplo, si vemos el caso de Mauricio, Mauricio tiene una alopecia difusa. ¿Qué quiere decir? Que le falta cabello en la parte superior, el cabello no es fuerte, no es denso y obviamente a los que sufrimos de alopecia, que es la pérdida de cabello,